Comenzamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia para hablar de libros. ¿Los amigos imaginarios existen? Eso es lo que nos cuenta Francisco Ortega, autor de Salisbury, a propósito de su nueva publicación que nos va a comentar aquí en Hitos de la Historia. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por aceptar la invitación nuevamente y bienvenido a nuestro programa. No, gracias a ti por el interés y siempre es un gusto. Bueno, hablemos entonces de Salisbury, proyecto tuyo que se publicó este año, obviamente, que tiene como protagonista justamente bien digo, a Martin Martinich, que regresa después de varios años a su lugar de origen. ¿Cómo nace la idea? ¿En qué momento te decides también? ¿Y cuánto te llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, escribir la historia y luego poder revisarla, editarla y finalmente publicarla? Mira, es una historia muy larga la de este libro, pero muy, muy larga. Este libro nació el año 2006 como un guión de cine que se llamaba Victoria. Era básicamente la misma historia, pero estaba ambientado pero yo ocupaba el nombre real del pueblo, Victoria. Ese guión de cine lo escribí entero y ganó un Corfo y ganó un premio que se entregaba en ese tiempo que se llamaba La Factoría, que era para para producir películas chilenas de géneros distintos. La tomó Alex Bowen, el director de Mi Mejor Enemigo, con quien yo había trabajado en el Diario del Séptimo de Línea, en el Mega, y, eh, y la tomó para desarrollar un largo. Se filmó un corto de unos 10 minutos para postular a fondo y todas esas cosas. Finalmente no se ganó ningún fondo. Pasaron los años y básicamente Bowen Films decidió no hacer la película porque era cara, por un montón de cosas y me devolvió los derechos. Entonces yo tenía los derechos y lo que hice fue transformar el guión en en una novela, donde decidí cambiar el nombre ¿cómo se llama? Al pueblo, para tener más libertades y poder incluir mm, cuestiones de ficción, como la existencia de un silo de misiles intercontinentales durante la Guerra Fría, y cambiar el orden de las calles, inventar más cosas que no existen en el Victoria Real. Y así nació la novela que se llamó originalmente Estación Salisbury, que era es el nombre completo del pueblo. Esa novela yo la terminé en el año 2010 y ganó un premio por novela inédita del Consejo de Lectura. Del, y se publicó con el nombre de El horror de Verkov por una editorial independiente que se llama Forja, que fue un tiraje muy corto, cortito, yo te diría unos 1000 ejemplares, no, mucho menos, 300 ejemplares de haber sido. Luego, la novela, en el año 2015, después de publicar Logia en Planeta, me ofrecieron republicar El horror de Berkov. Y yo le di el nombre de ¿cómo se llama? De Salisbury, por el nombre original. Y ahí salió la novela. Y lo que pasó fue que, como la novela era una novela de terror, encajaba mucho más en Minotauro, el sello de fantasía y ciencia ficción y horror de Planeta. Entonces, el libro que salió este año, el que tú tienes en tus manos, es una reedición de la reedición de la reedición. Es la versión 2025 de una novela que había sido publicada en el 2010. Y claro, como ahora entra en esta colección nueva, yo aproveché de hacerle algunos arreglos muy chicos, muy cortitos, correcciones breves de palabras mal escritas, cuestiones o frases que no me gustaban. Y lo que sí le agregué fueron unos dibujos dentro del libro, que no estaban en ninguna de las ediciones anteriores. Porque yo este libro lo escribí con una libreta en la cual iba haciendo mapas y anotando cosas y haciendo dibujos de las criaturas. Como los habría hecho el personaje de Percival Guidotti. Y decidimos con la editorial que, como para darle un plus a este renacimiento del libro, ahora en el sello Minotauro, que permite que además el libro salga en México y España, porque en Minotauro es más fácil viajar las novelas de género viajan más que que los sellos normales.
eh, se le dio ese plus con esa. Pero esa es la génesis, es muy larga, como 15 años atrás empezó. Oye, Francisco, y bueno, 16 años se demoró el protagonista justamente en volver. Eh, 16 años se y demoró 16 años claro, en llegar a este libro. Eh, Cuéntame dos cosas. ¿Cuánto de ese guión original está aquí? ¿Cuánto tuviste que sacar, agregar a este texto? Y lo otro también, ¿cuánto influye tu relación con la novena región? Del guión original hay. Básicamente lo que hay es Martín llegando a Victoria, reencontrándose con la mujer que ama y que era la esposa del amigo que acaba de morir. Está el personaje de Percival, que es este profesor medio con una personalidad media entre nerd y medio degenerado. Está la historia de amor, eso se mantiene. Está la historia de el ojo de este personaje que es deforme, pero sin el giro que tiene la novela. Y está la presencia de la casa Berkov, y de la apuesta que hicieron ellos cuando 15 años, a los 15 años de entrar a la casa y tratar de hacer. La película era mucho más simple, se muere un integrante clave de un grupo de amigos. El protagonista, que es parte de este grupo, vuelve a su pueblo natal a enterrar a su mejor amigo, que se casó con el amor de su vida. Y toda esa relación está marcada porque fue el único que logró entrar a la casa Berkov, que cumplió la apuesta, que es un homenaje a It en el fondo de Stephen King. Entonces, la historia en la novela era que los dos amigos decidían cumplir lo que quedó pendiente y entrar a la casa. Pero era eso, era una película muy simple, no era tan de terror, de hecho, era mucho más de ambiente. Que yo siento que la novela también es una novela mucho más de ambiente que de terror. Hay una cosa más de sensación. Sobre la otra parte de tu pregunta, claro, es una novela muy de novena región, muy de la región de la Araucanía. Es una novela en la cual eh, está muy presente lo que yo viví cuando yo vivía en Victoria. Y por ejemplo, viajaba a Santiago y tenía que volver en tren, que ya hay muy poco tren, pero siempre a mí me llama, porque el tren llegaba muy temprano en la mañana. Y la llegada en tren a Victoria era muy, muy especial. Y yo traté de que fuera súper importante la llegada del tren a Victoria. Y un montón de elementos que son muy de Victoria, Salisbury, la importancia de la estación de trenes, la importancia de los ferroviarios en Victoria, la importancia de estos bares que están alrededor de la plaza, esta cosa de que todo el mundo se conozca porque es un pueblo chico, el hecho de que algo que ocurre en la región de la Araucanía, que la mayoría de los pueblos son de gente muy de derecha. eh, y nada, y esa sensación de vivir en un lugar súper tranquilo, pero que donde en el fondo siempre está pasando algo por debajo. Y yo recuperé harto también de las historias que me contaban de niño. Por ejemplo, en mi casa, en la casa de mi abuela, había una señora que era evangélica y mapuche y que iba a lavar la ropa con ella. La ayudaba con el lavado de la ropa. Y esta señora vivía en Victoria, pero había crecido toda su vida en la zona del Cerro Adencul, que es un cerro isla que queda entre Victoria y Trayana. Y, y esa señora nos contaba historias de hombrecitos chicos, como duendes, que aparecían en los laftraches, les decía ella, que así se llaman, y que vivían en el cerro, y que atacaban animales. Era muy parecido Atacaban animales y se los llevaban. Y también les gustaba jugar con los niños y les gustaba llevarse. Entonces aparecían estos duendecillos y también aparecían las bolas de luz, los anchimalenes. Me contaba toda esa historia. Y yo quise usar toda esa mitología que me contaba esta señora, que se llamaba Juanita Marileo Polo, para una suerte, de alguna manera armar una suerte de mitología de horror de la Araucanía. Estamos conversando con Francisco Ortega a propósito de Salisbury. ¿Qué rol, bueno, dentro de varios aspectos de la novela,
¿Qué rol juega la casa Berkov, que está dentro de la historia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el símbolo? Porque hay relación de personajes también, y tú lo decías, hay también valentía para entrar a la casa Berkov. La casa Berghoff está basada en una historia que yo también cuento en Dioses Chilenos, que es una historia que ocurre en Traillén, donde había un señor de apellido Tam, que tenía una casa muy grande que decían que había hecho pacto con el diablo y que para Noche de San Juan él siempre servía un plato de comida para alguien más. Entonces está basada en esa historia. Está basada en una casa abandonada de Victoria que quedaba al lado de la, no, de la escuela básica donde yo iba, que quedaba al lado de la vía férrea, que era una casa vieja que todavía está ahí. Que si tú vas a Victoria y tomas el camino para Curacautín, vas a pasar sí o sí por fuera de esa casa. Y está basada en la arquitectura está basada en una casa de Temuco que queda en Avenida Balmaceda, ¿puede ser? Sí, como frente al Liceo 28. Creo que ya no está, que es una casa típica de Temuco. De hecho, fui a Temuco a sacarle fotos a esa casa, porque esa es la casa. Y en ese sentido, la casa es una figura muy arquetípica de la casa embrujada en cualquier historia de terror gótico, desde gótico clásico hasta gótico contemporáneo. Una casa construida sobre un lugar maldito, con cavidades subterráneas que conectan con otro mundo. Y que fue una casa que fue levantada en un lugar equivocado y al levantarse en ese lugar equivocado, por a veces razones, se convierte en una suerte de MacGuffin, como el Ciudadano King, que básicamente marca a un pueblo entero. En un lugar como intrínsecamente maligno, como que es esa frase siempre me gustó de la casa embrujada de Shirley Jackson, y que después creo que King la ocupa en Silent Slot también, ¿no? Lugares intrínsecamente malignos. Le encuentro una idea muy fascinante. Oye, Y claro, básicamente es la casa, la que es una casa, es un lugar en la cual se cuentan muchas historias que han marcado a toda la gente en el pueblo, pero también que han marcado, perdón, pero que también han marcado estos personajes, porque como era la casa maldita, todos querían entrar a a la casa para demostrar su valentía cuando eran niños. Además, a los niños les fascinan esas historias. Así que quise que fuera eso, que fuera como que en el fondo es una excusa narrativa para el desarrollo de los personajes. estamos hablando sobre esta novela. ¿Qué rol juega también, a propósito del tema, del protagonista, la fama dentro de un pueblo donde, claro, ocurren cosas, hay lugares comunes, hay historias comunes, hay realidad y ficción que se unen? Pero me imagino que a ti te pasaba cuando eras joven, cuando eras niño, que también cuando llegaba alguien, no sé, a Victoria, que era reconocido, por así decirlo, también uno lo miraba de manera distinta, tenía como un antes y un después esa Sí, relación con esa persona. fíjate que me inspiré en un hecho real. Yo vivía en Victoria en un lugar que se llama la población Quilapán, que queda cerca del Liceo Industrial, en la parte como el barrio Hospital de Victoria. Y y en la esquina de mi casa vivía una señora que era tía de Hermógenes con H, del humorista. Y cada vez que Hermógenes con H hacía gira, iba a la casa de esta señora. Y Hermógenes con H no era tan famoso, po. O sea, no era, o no sé, pues no era Don Francisco. Pero como iba a esa casa y se paseaba por el barrio, tenía una cosa como que, porque era la gente que salía en la tele. Había como una suerte de, oh, mira, él lo hizo. Entonces yo quise replicar eso, en la cual un personaje del pueblo se llegó a convertir en un actor muy famoso. Fue muy famoso, pero después tomó decisiones artísticas que lo llevaron a hacer otras cosas. Pero, pero claro, el famoso del pueblo. El que cuando vuelve, después de 17 años, se lleva la atención de todo el mundo. Oye, que lo miren, que le pidan autógrafo. Es curioso porque esta novela la escribí en una época previa a los celulares, entonces hay más autógrafos que sacarse fotos. La gente hay una escena donde le sacan fotos con una cámara fotográfica digital, pero no con un celular. En Oye, esta y revisión pensé actualizarla. actualizar, pero no, sí, la novela igual transcurre en el 2000 y tanto, ¿cachai? Entonces no.
no podía actualizarlo tanto. Claro, y además que ahí sí, entre comillas, era famoso o es famoso el protagonista porque es la televisión la que predomina, es decir, redes Sí. sociales nada, celulares nada, era Hoy día lo que sería, uno veía en la tele, ¿no? hoy día sería un influencer, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Oye, y bueno, esta relación de tres personas que este juego también que tú haces en el libro, ¿qué pasa con los otros personajes que los quiero nombrar a propósito? Con el tema de, bueno, está Martín, está Juan José y está Percy, con Sí. este trío, ¿no es cierto? Porque también hay un cambio, que es lo que nos pasa a todos, con los amigos, con la gente que uno conoce en la infancia, pero que después ya no lo sigue viendo. ¿Cómo trabajar eso y también cómo adaptarlo a la propia realidad de las personas cuando van perdiendo amigos y cuando van conociendo amigos nuevos, por así decirlo? Sí, es que yo creo que ahí yo lo quise remarcar en el primer reencuentro de Percy con Martín, cuando él llega a la casa, cuando no tienen de qué hablar y hablan de puras estupideces, de las galletas Tritón, de que, que le pagan en teléfonos a uno de los personajes, el otro habla de Mina, ¿cachai? Porque Percy evidentemente tiene una tranca sexual muy evidente que después clave en lo que le pasa al personaje en la confesión que hace en un momento y en el final, que es un personaje que puede parecer, yo quería que Percival fuera un personaje que podría parecer, que por un lado pareciera como adorable, porque es como muy nerd, pero por lo tanto, por otro lado, que también fuera perverso, que tuviera una cosa, este es un tipo raro, es un tipo que tiene un lado oscuro que está ahí, que se formó y no, y que pudo haberse convertido, o a lo mejor se convierte en el futuro, después de que termine el libro. Yo creo que hay pistas que se puede convertir en una suerte de psicópata, pero está contenido. Porque tiene una forma de ver el mundo muy de blancos y negros, Percival. No ve grises. Y quiere ser escritor, tiene rabia contra el mundo, tiene un montón de vida secreta. Y, y en el sentido Martín, que es un tipo que es más integrado, que de alguna manera se fue a la ciudad, triunfó, fue famoso, pero también está súper dañado, está triste, está deprimido en el fondo. Entonces cuando vuelve a encontrarse con ellos, de partida el reencuentro con Juanjo nunca se da, porque Juanjo se murió. Con Percival es súper tirante, toda la relación es tirante, incluso cuando ya entran en confianza, después de emborracharse. Pero al inicio es como hablamos de tontería. En cambio, ¿cómo se llama ay, se me llama la protagonista, la chica? Oh, se me olvidó el nombre, no es Miranda, es Emilia. Con Emilia es como si no hubieran pasado no hubiera pasado el tiempo. Emilia para Martín, y yo creo, y por eso es el gran amor de su vida, es un lugar súper cómodo, es un lugar donde él se siente bien. Yo quería que Emilia fuera muy encantadora. Muy, muy encantadora, muy que se sintiera, que fuera claro por qué estos tres personajes se enamoraron de ella, pero que también tuviera su momento de rabia y sus secretos, porque esta es una novela donde todo el mundo tiene secretos. Estamos hablando sobre esta novela, Salisbury, Francisco Ortega, nuestro invitado. Otro tema también, obviamente, que tú lo pones porque aparece en la contraportada, son los amigos imaginarios, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué rol juegan ellos? Y pensar también en que no sé si son amigos imaginarios de edades, me imagino que no, pero porque la gente tiene amigos imaginarios o tiene amigos o tiene conversaciones con otras personas mentalmente a lo largo de la vida, es decir, no es solamente de niños. Sí, ¿Cómo abordar eso también? sí, pero yo me concentré en la idea de los amigos imaginarios que uno tiene de niño. Esos niños que de repente hablan con nadie. Entonces empecé a imaginarme que qué pasaba si los amigos imaginarios de un niño fueran reales y fueran malos, fueran algo maligno. Entonces, por eso la novela tiene ese prólogo tan Stephen Kingiano, ¿no? De la historia de este niño, el primer niño que de hecho, es otro amigo de este grupo, pero que se murió cuando siendo niño. Y se muere en extrañas circunstancias. Y se muere en una suerte de mito alrededor de esta casa y de este lugar. Y que de alguna manera subraya esta idea
yo quería que la novela, y creo que se consiguió, por lo menos eso lo veo en los lectores. Es una novela donde tú nunca sabes si lo que está pasando es real o es parte de la novela que está escribiendo Percival. ¿Cachai? Porque este prólogo a lo mejor es parte de la realidad donde están los personajes, pero a lo mejor puede que sea parte de la novela que escribe Percival. Y sin meter la novela, ¿tú por qué más apuestas? ¿Por qué apuestas? ¿Por cuál de las dos? No, yo dejo abierto, que cada uno, es un puzzle, pues cada uno eh, elige. Y a propósito, lo que tú decías con estas ideas que uno tiene de ciertos lugares de Chile, em, también hay ideas que la gente las puede admitir como propias. Por ejemplo, tú decías el tema de los duendes o temas de historias rurales, que claro, que no es que sea solamente la Araucanía, sino que en otro lugar de Chile probablemente pueden que haya las mismas historias, pero con personajes distintos. Sí, Eh, y eso parece que, bueno, tú lo has trabajado bastante con Monstruo y Dios y con otros libros, pero parece que también eso como que permea la vida, como que la gente, a todos nos pasa en algún momento que como que eso también se incluye dentro de la realidad, como que no fuera ficción. sí, y sobre todo se da en regiones, fíjate, más allá de la, e incluso y en algunos lugares de Santiago. Eh, yo creo que Chile es un lugar, creo que lo hablamos cuando conversamos sobre tesoros chilenos, es un lugar donde el mito y la creencia está súper dentro de nuestro. Eh, Estamos en el 2025 y en una conversación social tú hablas de una casa donde penan y la gente, oye, sí, sí, a mí me han penado. La idea del diablo, la presencia del diablo, lo milagroso de las animitas. Este es un país que habita muy fuerte, cerca de sus fantasmas y de sus monstruos. Y en ese sentido, claro, esta novela habla de una localidad de la región de la Araucanía, pero perfectamente podría ser Vallenar o en el norte, o incluso más al sur, con su respectiva fauna sobrenatural. ¿Qué pasa con el tema de la culpa a propósito del protagonista? Que también hay un juego, o sea, también eso es muy chileno. Y cómo lo miran los demás, por ejemplo, en el pueblo. Cómo ver a este personaje que, claro, en algún momento está muy arriba, es alguien conocido, pero que después llega a un pueblo donde, aparte de ser conocido, tampoco es que tenga un desarrollo así. También algunos lo ven como un fracaso, ¿no? De volver ahí después de haber Ahora, tocado la pero, fama. pero es una novela donde la culpa en general es un tema, no solo del personaje principal. Hay culpa, todos los personajes son culposos, todos, si te fijáis. Percival tiene culpas de lo que no confiesa. Emilia tiene culpas de lo que pasó con Martín y que quizás, y además de guardar el secreto, guardar el secreto de Juanjo. Juanjo vivió toda la vida con culpa. Martín tiene culpas consigo mismo por el fracaso, pero también tiene culpas familiares, lo que es la historia de su mamá. Tiene un montón de deudas pendientes. El pueblo entero está lleno de deudas pendientes, porque es un pueblo que se quedó y además que un pueblo muy religioso, es un pueblo evangélico además, y la religión evangélica es muy culposa. Entonces, es súper buena la observación que haces, porque efectivamente es una historia donde la culpa es muy importante y culpa es deuda también. Nuestras deudas, perdona nuestras culpas, dice las dos versiones del Padre Nuestro. Y las culpas y las deudas son fantasmas. Oye, ¿Cachai? lo otro también que me llamó la atención, bueno, tú lo mencionaste y también está en el libro, Stephen King y José Donoso, a propósito de las Sí, influencias también. Bueno, King, obviamente uno ve el libro o lee el libro y se da cuenta de los guiños y todo eso. Pero José Donoso también tiene su lado, por así decirlo, que no sé si es tan trabajado, tan rescatado en la literatura chilena. sí. A ver, el homenaje a King es bastante evidente. O sea, esta es una novela que es una historia que se planteó como un tributo a Stephen King desde
el sur, desde la otra edad del sur. Pero también al José Donoso del Obsceno Pájaro de la Noche, porque en el Obsceno Pájaro de la Noche es un libro que trata mucho sobre la deformidad. Y este libro trata sobre la deformidad. Y en el Obsceno Pájaro de la Noche también es muy importante la casona, la idea de la casona, de la casa vieja. Entonces, de alguna manera, yo traslado el Obsceno Pájaro en una suerte de relectura a través de Stephen King, que también es una relectura. Por último, Francisco, a propósito de este libro, ahí está, Salisbury, un mensaje final, por así decirlo, sobre los miedos, sobre enfrentar los propios miedos y los fantasmas del pasado. Eso también me parece que nos cuesta mucho, nos cuesta todo, pero ¿cómo, no sé si hay una fórmula, cómo lo verías tú por el tema, pensando en el libro de enfrentar los miedos, de enfrentar los fantasmas, las cosas que quedaron pendientes, por así decirlo? Yo creo que el libro plantea una dualidad que está ahí, muy presente. Qué es más terrible, los fantasmas y los miedos sobrenaturales o los reales? En el libro hay elementos sobrenaturales, pero finalmente lo peor es lo natural, es lo que se puede tocar. Y yo creo que eso solo se cura con el tiempo y haciéndose cargo. Ellos se hacen cargo, ellos entran a la casa, simboliza todos los miedos y todas las culpas. Y finalmente ellos deciden entrar a la casa. Y cuando entran a la casa, revelan una gran verdad, que finalmente es una gran verdad de ellos mismos. Ahí está el libro, Salisbury, Francisco Ortega, esta publicación que destacamos hoy día. Francisco, un millón de gracias, gracias por participar del programa como siempre. Y bueno, Abrazo. éxito también con tu trabajo. Un abrazo.